Mi prometido empezó a llamarme mamá, después de cargar un bebé. Me fui sin mirar atrás. Le dije desde el principio que nunca quise tener hijos. Luego su hermana tuvo un bebé y él empezó a llamarme mamá. Ya le había dejado clarísimo desde el inicio. Los hijos no estaban en mis planes, pero nació su sobrino y todo cambió. Me llamó mamá, y hasta cambió el fondo de pantalla del celular por una foto mía cargando al bebé. Así que me fui. Tengo 26 años y siempre supe que no quería ser madre, desde muy joven. Incluso cuando los adultos me preguntaban, ¿cuántos hijos quieres tener? Mi respuesta siempre era, ninguno. Ni siquiera sabía lo que era ser child free, pero ya lo era. Con el tiempo lo fui entendiendo. Simplemente no sentía ese amor incondicional del que todos hablan cuando se trata de maternidad. ¿Podría yo llegar a amar a un niño? ¿Y si no soy capaz de ser madre porque no conozco ese tipo de amor? Así viví toda mi vida, hasta que conocí a mi prometido, Alejandro, 24 años, hace 2 años. Él fue mi primer todo, y por fin sentí lo que era el amor romántico. Pero cuando se trataba de hijos, mi certeza seguía firme. No era lo mío. Desde el comienzo le dejé claro que no quería tener hijos, y él dijo que estaba bien, que nunca le habían gustado los niños, así que no habría problema. Hace 5 meses me pidió matrimonio y acepté. Nos mudamos juntos a una casa y todo iba bien. Planeábamos la boda sin apuro. Hasta que, hace 2 meses, su hermana tuvo un bebé. Alejandro se enamoró inmediatamente de su sobrino. Estaba con él todo el tiempo. Lo bañaba, le cambiaba los pañales, dormía con él. Se le daba natural. Y bueno, no me molestó. Hace 3 semanas fuimos a almorzar a casa de su hermana, en Guadalajara. Mientras él cortaba el pasto, ella me pidió que cuidara al bebé unos minutos. Intenté decir que no, pero se la veía tan cansada que acepté. Pensé que lo pondría en la cuna o algo así, pero no. Me puso al bebé en los brazos y se subió. Entré en pánico. Nunca había cargado un bebé tan chiquito y me moría del miedo de que se me cayera. Unos 5 minutos después, empezó a llorar. Al principio, todo bien, pero de repente comenzó a gritar con todas sus fuerzas. ¿Cómo puede un bebé tan pequeño ser tan ruidoso? Casi lloro yo también. Me levanté lo más suave que pude y fui al jardín, donde estaba Alejandro. Le grité que viniera a quitarme el bebé. Vino, me tomó una foto con el bebé y, en vez de llevárselo, empezó a darme consejos sobre cómo calmarlo. Me empujó al bebé más cerca del pecho y dijo, «Se te ve tan bien». Yo estaba al borde de un ataque de pánico, con las manos temblando. Tenía más miedo todavía de que se me cayera. Grité, «Si no lo tomas ya, lo voy a poner en el suelo». Se enojó, me insultó y entonces sí agarró al bebé. No lo aguanté más. Pedí un Uber y me fui. Él llegó a casa cerca de la medianoche. Se duchó y durmió en el sofá. Al día siguiente, cuando me desperté, ya se había ido. Volvió a las 3 de la mañana. Le dije que teníamos que hablar, pero solo contestó, «mañana», y volvió al sofá. Al otro día, cuando regresé del trabajo, me estaba esperando. Nos sentamos y me pidió perdón por su reacción. Dijo que ni siquiera sabía qué le había pasado. Le pregunté lo que ya sabía en el fondo. «¿Ahora quieres tener hijos?» Y dijo, «No sé, es que lo amo tanto. Tú me conoces. Es normal, ¿no?» Le respondí, «Creo que sí, pero ¿realmente quieres tener hijos? Ni siquiera tiene que ser biológico. Podríamos adoptar». Le hablé de cómo me asustan el embarazo y el parto, aún más después de todo lo que pasó mi madre. Casi se muere en el parto por complicaciones. Tuvo que hacerse una histerectomía de emergencia. Él dijo, «Pero ese ni siquiera es el único motivo, y lo sabes». Y sí, lo sabía. Siempre dije que no sabía si podía amar a un hijo de forma incondicional. Él dijo, «Pero uno aprende a amar, ¿no? También puedes amar a un niño». Le dije, «Mira, no tenemos que decidir eso ahora. Podemos casarnos y después volver a hablar del tema. Solo no cierres esa puerta ahora». Se puso a llorar y me abrazó, así que lo dejé pasar. Pero en el fondo sabía, no puedo ser madre. Me conozco. Y para ser sincera, me sentí traicionada por él. Pensé que iba a empezar a guardar rencor, pero aún así esperaba que lo superáramos. Entonces empezó a actuar raro. Puso esa foto mía con el bebé de fondo de pantalla. Empezó a llamarme mamá. Quería tener sexo sin condón. A veces creía que yo dormía y acariciaba mi vientre. Tengo problemas de fertilidad que nunca traté. ¿Para qué no? Mi menstruación es irregular, pero casi no me duele, así que nunca investigué. Pero cuando me sugirió ir al médico para revisar eso, entré en pánico. Sentí que quería embarazarme. Y en México el aborto todavía es ilegal en muchos estados. Así que me escapé. Inventé que mi mamá se había caído en la regadera y se rompió la pierna. Mentira. Dije que me iba unos días para cuidarla. Él dijo que estaba bien. Esperé a que se fuera al trabajo.
Entonces agarré mis documentos, algo de ropa, cosas sentimentales, mi perro, y me fui. No sé si lo que hice estuvo bien. Ya empiezo a dudar. Tal vez solo quería que me checara la salud. Tal vez solo le gustaba la foto. Pero no puedo quitarme esta sensación rara del pecho. Aún no se ha dado cuenta de que me fui de verdad. Lo único que preguntó fue por qué me llevé al perro. En broma. No le conté a nadie. Solo le dije a mi mamá que la extrañaba. Tal vez debería volver y fingir que todo está bien. Pero hay algo en él que ahora me da miedo. Perdón si todo esto está un poco enredado y demasiado largo. Nunca imaginé que la libertad tuviera este sabor agridulce. Mientras el tren se alejaba de Madrid, observaba cómo los edificios se desvanecían en la distancia, llevándose consigo los recuerdos de una vida que ya no me pertenecía. Mi nombre es Clara, y esta es la historia de cómo me reinventé después de escapar de una relación que amenazaba con consumir mi esencia. Había dejado atrás a Alejandro, mi prometido, un hombre que, tras sostener a su sobrino recién nacido, comenzó a llamarme mamá y a insinuar una vida que yo nunca quise. Desde el principio le había dejado claro que no deseaba tener hijos, pero su obsesión creció hasta el punto de intentar manipularme emocionalmente. Cuando sentí que mi autonomía estaba en peligro, supe que debía huir. Llegué a Valencia con una maleta, mi perro Lucas y una determinación férrea de comenzar de nuevo. Alquilé una pequeña habitación en el barrio del Carmen, en la casa de doña Teresa, una mujer mayor con una mirada sabia y una historia que parecía tan compleja como la mía. Ella no hizo muchas preguntas, y yo agradecí su discreción. Los primeros días fueron difíciles. Cada rincón de la ciudad me recordaba lo que había dejado atrás, pero también me ofrecía la promesa de un futuro diferente. Encontré trabajo en una librería local, el Rincón de las Letras, donde pasaba las horas entre libros y conversaciones con clientes que, sin saberlo, me ayudaban a sanar. Una tarde, mientras organizaba una sección de novelas de misterio, una joven llamada Marta entró en la tienda. Tenía una energía contagiosa y una sonrisa que iluminaba el lugar. Comenzamos a hablar sobre libros, y pronto nuestras conversaciones se extendieron más allá de la literatura. Le conté partes de mi historia, omitiendo detalles, y ella compartió sus propias experiencias de relaciones complicadas. Nuestra amistad floreció rápidamente. Una noche, mientras cenábamos en un pequeño restaurante cerca de la playa, Marta me miró fijamente y dijo: Clara, ¿alguna vez has pensado en contar tu historia? ¿Contarla? ¿A quién le interesaría? A más personas de las que imaginas. Hay muchas mujeres que han pasado por situaciones similares y que podrían encontrar consuelo y fuerza en tus palabras. Sus palabras resonaron en mí. Esa noche, al regresar a casa, abrí mi portátil y comencé a escribir. Las palabras fluyeron como un río desbordado, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba recuperando mi voz. Doña Teresa, al notar mi dedicación a la escritura, me confesó que ella también había sido escritora en su juventud. Me mostró sus antiguos manuscritos y me animó a seguir adelante. Su apoyo fue invaluable, y nuestras conversaciones nocturnas se convirtieron en una fuente de inspiración constante. Mientras tanto, Alejandro intentaba contactarme. Recibía mensajes y llamadas que ignoraba, pero un día llegó una carta a la librería. El sobre no tenía remitente, pero reconocí su letra al instante. Dentro, una nota breve. Sé que estás en Valencia. No puedes esconderte para siempre. Mi corazón se aceleró. Sabía que eventualmente me encontraría, pero no permitiría que me arrebatara mi nueva vida. Decidí que era hora de enfrentar mis miedos y tomar el control de mi destino. Esa noche, mientras el viento marítimo acariciaba mi rostro desde la ventana abierta, me prometí que no volvería a ser la mujer que huye. Sería la mujer que lucha, que se defiende y que finalmente encuentra la paz. No había terminado de procesar aquella carta cuando, 2 días después, una figura conocida se detuvo frente al escaparate de la librería. Al principio no lo creí posible. Pensé que mi mente jugaba conmigo, que mi paranoia se disfrazaba de realidad. Pero no, era él, Alejandro. Llevaba una chaqueta azul oscuro que le quedaba grande, como si hubiera adelgazado. Sus ojos recorrieron los estantes desde el exterior, y por un instante, su mirada se detuvo en mí. Me congelé. La caja registradora se me hizo un bloque de hielo bajo los dedos. ¿Estás bien?, me preguntó Marta, al notar mi expresión. Tengo que ir al baño, murmuré, dejando el mostrador. Me encerré en el baño trasero y me senté en la tapa del inodoro, temblando. ¿Cómo me había encontrado? ¿Quién le dijo? ¿Había seguido a alguien? ¿Tendría a alguien vigilándome? Cuando salí, él ya no estaba. Él. Marta, confundida, me preguntó si todo estaba bien. Le dije que había tenido un bajón de azúcar. No insistió, pero su mirada decía que no me creía del todo. Esa noche no pude dormir. En mi cabeza sonaba su voz, como un eco distorsionado.
no puedes esconderte para siempre. Y tenía razón. No podía esconderme. Pero eso no significaba que no pudiera luchar. Decidí volver a escribir. Las palabras esta vez eran más duras, más nítidas. Ya no eran memorias, eran fuego. Casi sin darme cuenta, empecé a armar un manuscrito. No era ficción, era una advertencia, una confesión, una venganza. Teresa me observaba en silencio mientras escribía. Noche tras noche. Una madrugada se acercó a mí en la cocina y me sirvió una taza de manzanilla. Cuando huí de mi marido, dijo sin que yo preguntara. También pensé que él me encontraría. Lo hizo. Una vez. Me suplicó que volviera. Me prometió que había cambiado. Me abrazó y lloró. ¿Sabes qué hice? ¿Volviste? Le escupí en la cara. Nos reímos, pero era una risa amarga. Ella me tomó la mano. No basta con huir. A veces hay que hacerlo caer. O seguirá cazando otras como tú. Supe entonces que no bastaba con protegerme. Tenía que exponerlo. Y para eso necesitaba pruebas. Comencé a recordar cosas. Conversaciones, fotos, mensajes. Detalles que antes parecían insignificantes, pero que ahora dibujaban un perfil. Alejandro no era solo manipulador. Era peligroso. Hablé con Marta. Le conté más de lo que había contado hasta entonces. Ella, en shock, me dijo algo que me dejó helada. Clara, hay una chica que empezó a trabajar en la empresa de Alejandro. Se llama Laura. Tiene 20 años. Me escribió hace unos días pidiéndome consejos sobre Valencia. Parece que él está con ella ahora. Laura, 20 años. El estómago se me revolvió. ¿Te parece a mí? Pregunté. Mucho, respondió sin titubear. Sentí que algo se encendía dentro de mí. Un calor denso, oscuro, pero no paralizante. No esta vez. Necesito hablar con ella, dije. Puedo contactar con ella. No le diré nada por ahora. Solo le preguntaré cómo está. Durante 3 días no dormí. Estaba obsesionada con saber qué pasaba con Laura. Hasta que finalmente, Marta me llamó. Está dispuesta a hablar contigo, pero dice que solo si es en persona. Acordamos vernos en una cafetería discreta, en una zona universitaria. Cuando entré, la vi sentada en una esquina. Tenía el pelo castaño claro, liso, con una mueca de ansiedad en los labios. Llevaba una bufanda a pesar del calor. Me acerqué lentamente. Ella levantó la mirada y, por un segundo, supe que no estaba bien. ¿Eres Clara? Asentí. Tú también. ¿Viste lo que hay detrás de su sonrisa, no? No pude responder. Solo le tomé la mano. Su pulso temblaba. Tengo algo que enseñarte, dijo, abriendo su bolso y sacando un pequeño cuaderno de notas. Esto puede ayudar. Era un diario, con fechas, nombres, capturas de pantalla impresas, anotaciones. Alejandro no había cambiado. Había perfeccionado su juego. Esa noche, al leer todo lo que Laura me entregó, comprendí que no estaba sola, y que él tampoco estaba a salvo. Pasé la noche entera leyendo el diario de Laura. No dormí. Cada página me provocaba un vértigo distinto, una mezcla entre náusea y furia que me iba carcomiendo desde dentro. Las fechas coincidían con los últimos meses en que yo aún vivía con Alejandro. Mientras él me acariciaba la barriga dormida, escribía mensajes obscenos a una chica de 20 años. Le decía que quería una familia de verdad, que estaba cansado de una mujer fría, sin alma maternal. Lo más inquietante no eran los mensajes en sí, sino los paralelismos. Cada manipulación que yo había vivido estaba replicada ahí, solo que más refinada. Laura era joven, vulnerable, insegura. Había perdido a su madre hacía poco, y Alejandro lo había usado para sembrar culpa y dependencia. Me dijiste que querías cuidar de alguien. ¿Por qué no me dejas cuidarte? Le escribí a él. Tuve que cerrar el cuaderno y respirar hondo varias veces. Lucas, mi perro, se acurrucó junto a mí en el sofá, y por un momento deseé ser como él, ajena al lenguaje humano, a las heridas invisibles que las palabras dejan. Pero ya no podía esconderme, no después de lo que vi. Al día siguiente, fui a la librería como siempre, pero mi mente estaba en otro lugar. Marta lo notó de inmediato. ¿Hablaste con ella?, me preguntó apenas entré. Asentí. ¿No estás bien?, dijo con tono seco. Y no me vengas con que es solo falta de sueño. Tenemos que hacer algo. Alejandro, esto ya no es solo sobre mí. Puede arruinarle la vida a más mujeres. Ella cruzó los brazos. ¿Qué tienes en mente? No lo sabía, pero estaba harta de vivir con miedo. Harta de pensar en él cada vez que sonaba un timbre. Harta de temblar cuando alguien mencionaba su nombre. Era hora de tomar el control. Decidí hablar con Teresa. Aquella noche en la cocina le conté todo. Cada palabra de Laura, cada manipulación que recordaba, las cosas que me gritó, las veces que me hizo dudar de mí misma,
Ella me miró con una mezcla de tristeza y respeto. Tienes pruebas. Eso es lo que importa. Puedes hacer algo que yo nunca hice. Hablar antes de que otras terminen destruidas. ¿Crees que me escuchen? Si lo dices con verdad, sí. Y si no te escuchan, haces que lo hagan. A la mañana siguiente, me encontré con Laura en el parque. Le propuse algo que me daba miedo solo de pensarlo. Publicar su historia. La mía. Las nuestras. Unirlas. Ella dudó. Se asustó. Pero también estaba harta. Tenía cicatrices, no físicas, pero igual de profundas. Al final, aceptó, con una condición. Nada de nombres reales. No quiero que mi familia se entere. Al menos, no todavía. Lo haremos bien, prometí. Y si en algún momento quieres parar, paramos. Esa misma semana, abrimos una cuenta anónima en Instagram y otra en Substack. Usamos seudónimos, pero escribimos con tanta precisión que quienes conocían la historia sabrían perfectamente de quién hablábamos. Los textos comenzaron a circular. Mujeres comentaban, compartían, lloraban, agradecían. Decían cosas como, esto también me pasó, o pensé que era la única. El alcance fue inesperado. En menos de 2 semanas, nos contactaron de un medio digital de Barcelona. Querían una entrevista, incluso si era bajo anonimato. Nos ofrecieron publicar un fragmento del diario, un testimonio. Marta nos animó. Teresa lloró. Pero entonces, un mensaje privado llegó a la cuenta anónima. No tenía remitente claro. Solo decía, sabía que eras tú. Tarde o temprano todo se sabe. Te lo advertí, Clara. Alejandro. Estaba viendo todo. A la mañana siguiente, cuando abrí la puerta para ir al trabajo, encontré una flor marchita sobre el felpudo. Una flor que él solía dejarme cuando empezábamos a salir. Roja, de papel, con su letra en un pétalo. Vuelves, o te entierro en palabras. Me quedé parada frente a la flor marchita durante largos minutos. No podía tocarla. Sentía que si la levantaba, si la sostenía en mis manos, algo dentro de mí se rompería de nuevo. Era una amenaza envuelta en nostalgia. Alejandro me conocía bien. Sabía qué símbolos utilizar para hacerme dudar de mi cordura. No dije nada a Marta ni a Teresa ese día. Fui a la librería como si todo estuviera en orden, pero cada vez que alguien se acercaba demasiado, me sobresaltaba. Cada vez que sonaba la campanilla de la puerta, me tensaba. Era como si él estuviera en todas partes. Por la tarde, Laura me escribió. ¿Estás bien? He sentido algo raro, como si alguien me siguiera hoy. Tragué saliva. Era posible que no fuera paranoia. Era posible que Alejandro no solo nos estuviera vigilando online. Quizás estaba aquí, cerca. Quedamos en tu casa esta noche. No quiero que estés sola, le escribí. A las 8 estábamos las 3, Laura, Marta y yo, sentadas en mi habitación, con las persianas bajadas y los móviles en silencio. Hablábamos en susurros, como si el miedo escuchara. Les mostré la flor. Laura palideció. Marta apretó los dientes. Tenemos que ir a la policía. ¿Y qué digo? Respondí sarcástica. ¿Que mi ex me dejó una flor? No es la flor, intervino Laura. Es el patrón. Es el acoso psicológico. La manipulación. Tenemos pruebas, capturas, mensajes, el diario. Pero sabíamos cómo funcionaban las cosas. La policía pediría pruebas concretas de amenaza. Y Alejandro era astuto. Nunca decía lo que quería decir. Nunca escribía algo que pudiera interpretarse como amenaza directa. Su violencia era más elegante, más venenosa. Fue entonces cuando Marta nos propuso algo que sonó absurdo al principio. ¿Y si lo grabamos? ¿Cómo? Pregunté confundida. Él va a buscarte. Eso es obvio. Está desesperado. Quiere controlarte. Lo hará de nuevo. Y cuando lo haga, tú grabas todo. Laura me miró con pánico. Yo también estaba asustada, pero la idea me martillaba la cabeza. Una parte de mí, la parte que ya no quería huir, pensaba que era exactamente eso lo que debía hacer. Lo haré, dije, al final. ¿Estás segura? Preguntó Marta, bajando la voz. No, admití, pero eso nunca me detuvo antes. Durante las siguientes semanas me preparé. Compré un micrófono espía, de esos que se conectan al móvil. Practiqué mantener la calma. Escribí un guión mental de lo que diría si Alejandro me enfrentaba, pero no tuve que esperar mucho. Un sábado, a media tarde, estaba saliendo de la librería cuando lo vi. Alejandro, apoyado contra una farola, vestido con ropa casual, como si estuviera paseando, pero su mirada era cualquier cosa menos casual. Clara, dijo sonriendo. Qué casualidad. Mi cuerpo se tensó, pero por fuera me forcé a sonreír. Activé el micrófono desde el bolsillo del abrigo. Alejandro, qué sorpresa. No quería molestarte. Solo quería verte. Saber que estás bien. Tanta gente te busca. Tus amigos, tu familia. Estoy bien. No te preocupes por mí.
¿Puedo invitarte a un café? Como los viejos tiempos. No, dije sin rodeos. No somos los mismos. Su sonrisa se quebró un poco. Dio un paso hacia mí. ¿Sabes? No deberías hablar de mí en internet. No me mencionas por nombre, pero la gente no es tonta. Y yo tampoco. No he dicho ninguna mentira, respondí. Las mentiras no siempre están en lo que se dice, sino en lo que se insinúa. Hubo un silencio largo. Él me miró con esa intensidad que solía confundirme, pero ya no. Esta vez, solo me daba asco. ¿Y si te demandara por difamación? Dijo de pronto. Hazlo, repliqué. Pero asegúrate de que tu novia lea el diario primero, porque si voy a juicio, todo saldrá a la luz. Su rostro se transformó. Era la primera vez que veía miedo en sus ojos. ¿Qué quieres de mí? Que desaparezcas, que me olvides, que dejes de arruinar vidas. Se quedó callado. Luego bajó la cabeza y se alejó, sin decir nada. Esa noche escuchamos la grabación. Era suficiente para demostrar manipulación, presión y, sobre todo, su desesperación. Pero justo cuando pensábamos que habíamos ganado algo de terreno, una notificación nueva llegó al perfil anónimo. Esto es guerra, y no vas a ganarla. El mensaje no venía de su cuenta, venía de otra, con una foto de perfil, de Teresa. No podía creer lo que veía. Me quedé mirando la pantalla del móvil como si fuera una bomba a punto de estallar. El mensaje, aunque breve, tenía el poder de desestabilizar todo lo que creía seguro. Teresa. ¿Teresa? No puede ser ella, dije en voz alta, con el corazón a punto de salirse del pecho. Laura se acercó. ¿Estás segura de que es su cuenta? Nunca me habló de redes sociales. Y esa foto, acerqué la imagen. Es de cuando éramos niñas, en los años 80. Es una foto antigua. ¿Cómo la tendría Alejandro? Marta tomó el móvil con manos firmes. Revisó la cuenta. Era nueva. Apenas seguía a 2 personas. La cuenta anónima nuestra. Y otra que tenía como nombre Verónica Ruiz. No conocíamos a ninguna Verónica Ruiz. Esto es él, dijo Marta, con una seguridad que no me sorprendió. Él o alguien que está trabajando para él. Teresa nunca ha tocado Instagram. Me lo dijo 1000 veces. Y sin embargo, algo me incomodaba. Una inquietud que venía de un lugar más profundo. Una sensación de que había algo que yo no había querido ver. Me levanté del sofá y bajé a la cocina. Teresa estaba sentada en su sillón habitual, con una taza de té entre las manos. Me miró con esa serenidad imperturbable. ¿Estás bien, Clara? Necesito hablar contigo. ¿Es por él? Asentí. Llegó un mensaje, desde una cuenta con tu nombre y tu foto. No entiendo. ¿Cómo puede ser? Teresa no se inmutó. Colocó la taza sobre la mesa con suavidad, como si ya supiera lo que iba a decir. Tienes que sentarte, dijo, y cuando obedecí, su voz bajó. Hay algo que nunca te conté. Mi estómago se encogió. Yo conocí a la madre de Alejandro. El mundo se detuvo por un segundo. Literalmente. Las palabras se estrellaban contra mi mente como olas descontroladas. Como... Éramos amigas, muy jóvenes, en los años 80. Estábamos en un programa de formación en medicina reproductiva en Zaragoza. Ambas teníamos sueños, ilusiones y una fascinación por la genética. Su obsesión, sin embargo, era otra. Ella hablaba de cómo crear el hijo perfecto, de cómo un útero podía ser programado. ¿Estás diciendo que ella era parte de un experimento? Uno muy oscuro, uno que nadie debería haber permitido. Alejandro fue parte de eso. Él y otros fueron manipulados desde antes de nacer, seleccionados, criados para ser obedientes, seductores, dominantes. Fue una aberración disfrazada de ciencia. ¿Y tú? Me fui, escapé, me arrepentí. Guardé silencio muchos años, hasta que conocí tu historia. Me vi en ti. Quise ayudarte, pero me reconocieron. Usaron mi nombre. Robaron mis fotos. Me levanté, tambaleante. Todo tenía sentido ahora. El control excesivo. La obsesión por formar una familia ideal. Alejandro no era solo un manipulador. Era el producto de una programación emocional. Era un experimento fallido con rostro humano. ¿Qué más sabes? Teresa se puso de pie. Fue hasta su habitación y regresó con una caja de madera. Dentro, documentos, fotos, cartas, informes médicos. Este es tu legado ahora. Tú sabrás qué hacer con todo esto. Me sentía en un torbellino. Había querido vengarme de Alejandro, pero ahora sabía que estaba ante algo mayor. Un sistema, una red, una verdad enterrada. Regresé al cuarto con la caja. Marta y Laura esperaban, ansiosas. Tenemos que reescribir todo, les dije. Esto no es solo nuestra historia. Es una historia que se remonta décadas atrás. Esa noche, comencé a escanear los documentos, a cruzar nombres,
y ahí estaba uno que se repetía. Verónica Ruiz. No era una desconocida. Era la actual directora de una clínica de fertilidad en Barcelona. Y también la tía de Alejandro. El mensaje no era una amenaza cualquiera. Era una advertencia. Y entonces, otro correo llegó. Esta vez a mi bandeja personal. Sé todo sobre ti. Incluso lo que no sabes de ti misma. Nos vemos pronto. Verónica. El correo me dejó paralizada. No solo por lo que decía, sino por la manera en que lo decía. Sé todo sobre ti. Incluso lo que no sabes de ti misma. Aquellas palabras no eran simples amenazas. Eran una declaración de poder. Y lo peor es que empezaba a creer que era cierto. Durante los días siguientes, evité hablar con Teresa. Sabía que no me había contado todo. Tenía más respuestas, pero también más secretos. Me encerré en mi cuarto, clasificando los documentos de la caja que ella me había dado. Lo que descubrí fue, literalmente, otro universo. Había fichas clínicas con iniciales, informes psicológicos de mujeres embarazadas, gráficas de fertilidad alteradas a mano. Todo conducía a una sola cosa, un experimento, un proyecto llamado Núcleo G, G de genética, G de generación, o de guía, como decían algunos informes más oscuros. Una ficha en particular me heló la sangre, no por el contenido, sino por la fecha y la caligrafía. 21 de abril de 1998, Clínica Santa Elena, Zaragoza. La ficha pertenecía a una mujer identificada solo como SM, embarazada por inseminación asistida bajo un programa experimental. La anotación final decía, sujeta sin conocimiento del procedimiento completo. Alta tasa de compatibilidad emocional con proyecto 3A. Posible caso de rechazo al neonato previsto. Riesgo psicológico elevado. Evaluación posparto necesaria. Mi madre. Mi fecha de nacimiento era 24 de abril. Y yo fui hija única. Se me cayó el bolígrafo de las manos. ¿Estás bien?, preguntó Marta desde la puerta. No pude hablar. Solo le mostré el documento. Ella lo leyó. Se sentó. Me tomó del brazo con firmeza. Clara, ¿crees que tú también? Asentí en silencio. Las piezas encajaban. Mi rechazo a la idea de maternidad, ese sentimiento inexplicable de distancia hacia los niños, el miedo profundo a repetir algo que no entendía. No era simple trauma, era memoria celular, era parte de una programación emocional que alguien más había escrito en mí sin permiso. Tú eres libre, me dijo Marta con voz rota. No eres el resultado de eso. No si tú no lo permites. Lloré. No de tristeza, de rabia. Esa noche llamé a Teresa. Le pedí que bajara. Nos sentamos las tres. ¿Qué soy, Teresa?, le pregunté. Quiero la verdad. Toda. Ella bajó la mirada. Tardó varios minutos en hablar. Tú no fuiste parte directa del experimento, pero tu madre era voluntaria en la clínica. Aceptó inseminarse, sin saber los detalles genéticos. El embrión fue manipulado. Nunca supo. Jamás se lo dijeron. ¿Y tú lo sabías? Lo sospeché cuando te conocí. Confirmé todo cuando vi tu fecha de nacimiento, pero no quise decírtelo. Pensé que sería peor. ¿Peor que enterarme por una amenaza?, grité. ¿Peor que vivir toda mi vida sin saber por qué no encajo en este maldito molde de mujer, madre, esposa? Teresa no respondió. Se levantó, fue a la cocina, regresó con una llave antigua. Hay más, dijo. En el trastero. Lo guardé por años. Fuimos las tres. Bajamos por la escalera del patio hasta una pequeña puerta escondida bajo unas viejas macetas. Teresa abrió la cerradura, y una bocanada de polvo nos dio la bienvenida. Dentro, cajas, carpetas, cintas de video y una vieja grabadora. Laura encontró una cinta etiquetada. Informe Núcleo G. Sesión 7. Verónica Ruiz. Tuvimos que buscar un aparato donde verla. Marta conocía a alguien en la Facultad de Comunicación Audiovisual. Esa misma noche, en una sala de edición vacía de la universidad, pusimos la cinta. La imagen era en blanco y negro. Una sala de observación. Una mujer, de espaldas, hablaba a la cámara. Su voz era clara, autoritaria. Sesión 7. Control de sujeto, A34. Instrucciones para la figura femenina. Establecer control emocional a través de vínculos maternales invertidos. Se observa mayor obediencia si se introduce una figura ausente, o si se induce miedo a la gestación. Manipulación hormonal continúa sin efectos secundarios graves. Prueba exitosa. La mujer se giró. Era Verónica Ruiz. Me agarré al brazo de Marta. Laura tapó su boca con la mano. La cinta siguió con más detalles técnicos. Pero ya no escuchábamos. Solo sentíamos un silencio denso, definitivo. Salimos al amanecer. Ninguna dijo una palabra, hasta que ya estábamos en casa.
Esto tiene que salir a la luz, dije al fin. Van a intentar silenciarte, dijo Laura. Entonces que lo intenten, porque ahora no se trata solo de mí, ni de Alejandro. Se trata de todas. Encendí el portátil. Abrí el perfil anónimo. Empecé a escribir. Cuando creí que huía de un hombre, en realidad huía de un experimento. Cuando creí que mi cuerpo era mío, descubrí que fue parte de algo mucho más oscuro. Pero ya no. Ahora es mío. Mi historia. Mi voz. Mi guerra. Pero antes de poder publicar, recibí una llamada. Era mi madre. Clara. Su voz sonaba tensa. ¿Has estado en contacto con una tal Verónica Ruiz? ¿Cómo sabes ese nombre? Porque acaba de venir a casa. Dice que tiene algo que decirte. Algo sobre tu padre. Cuando colgué, me quedé sentada en el sofá con la mirada fija en la pantalla del móvil. La voz de mi madre aún resonaba en mis oídos. Verónica Ruiz vino a casa. Dice que tiene algo que decirte. Sobre tu padre. Mi padre. Esa palabra me resultaba casi ajena. Crecí con la idea de que él había abandonado a mi madre cuando yo era un bebé. Nunca pregunté mucho. Nunca me interesó. Ella siempre esquivaba el tema con evasivas y un nudo en la garganta. Pero ahora, todo cobraba una dimensión distinta. ¿Qué tenía que ver él con Verónica? ¿Qué era eso que ella sabía y yo no? Voy a Zaragoza, dije de pronto. Marta, que estaba haciendo café, giró sobre sus talones. ¿Perdona? Mi madre vive allí. Tengo que verla. Verónica fue a su casa. Hay algo que no me han dicho. Algo que necesito saber antes de publicar todo. Laura levantó la cabeza del portátil. ¿Estás segura de que es buena idea? ¿Y si es una trampa? Entonces será la última que me pongan. Pero ya no pienso huir. Si esto va a estallar, quiero estar en el centro del terremoto. Marta quiso acompañarme, pero la convencí de quedarse. Si algo me pasaba, alguien tenía que seguir con los documentos, con las publicaciones. Le dejé la caja de Teresa, las cintas, todo. Tomé un tren esa misma tarde. 4 horas mirando por la ventana, repasando cada recuerdo de mi infancia en Zaragoza como si fueran pistas ocultas. Cuando llegué, mi madre ya me esperaba en la estación. Llevaba esa chaqueta gris que siempre le gustó, aunque le queda grande desde que perdió peso. Nos abrazamos. Fue un momento extraño. No frío, pero tampoco cálido. Un abrazo con preguntas entre los brazos. Vamos a casa, dijo simplemente. En el camino no hablamos mucho. Yo observaba sus manos temblorosas sobre el volante, los ojos mirando al frente como si huir de una conversación pudiera evitar el pasado. Cuando llegamos, me ofreció té. Lo rechacé. ¿Dónde está Verónica?, pregunté. Se fue. Estuvo aquí solo media hora. Me pidió que te llamara. ¿Y tú por qué aceptaste? Porque dijo que conoció a tu padre, que trabajaron juntos, que él no te abandonó, que lo obligaron a alejarse. Tragué saliva. ¿Mi padre trabajaba con ella? No exactamente, dijo, bajando la mirada. Él era uno de los donantes, en el centro de fertilidad. Me quedé helada. ¿Donante? ¿Quieres decir que...? No quería decírtelo así, pero sí. Tú naciste de una inseminación. Él era un médico joven, idealista. Verónica lo reclutó. Creyó que participaba en una investigación ética, pero cuando empezó a hacer preguntas, lo hicieron desaparecer. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Siempre pensé que había sido fruto de una historia de amor rota. Ahora descubría que mi vida fue fabricada en un laboratorio lleno de mentiras. ¿Y por qué no me lo dijiste? Porque no quería que me odiaras. Porque me dio miedo que buscaras respuestas que podían destruirte. Pero ya estaba destruida. Solo que ahora estaba reconstruyéndome con las piezas correctas. Me levanté y salí al jardín. El aire frío de Zaragoza me cortó las mejillas, pero me ayudó a pensar. Saqué el móvil. Tenía 2 llamadas perdidas. Una de Marta. Otra de un número desconocido. Antes de poder devolver la llamada, recibí un mensaje. Era un vídeo. Al reproducirlo, sentí un nudo en la garganta. Era Alejandro, sentado en un banco de parque, mirando a la cámara con una expresión vacía. Junto a él, una niña. No tendría más de 5 años. Clara, decía él, todos estos juegos tienen un precio. Pensabas que lo sabías todo, pero aún no sabes nada. ¿Quieres proteger a las demás? Entonces dime, ¿cuánto estás dispuesta a sacrificar? Pausé el vídeo. La niña lo miraba con desconfianza. No se parecía a él, ni a ninguna mujer que conociera, pero sus ojos eran como los míos. Llamé a Marta de inmediato. Alejandro tiene una niña con él. No sé quién es, no sé qué quiere decir con eso, pero hay algo más. Clara, me interrumpió Marta, agitada. Acaban de entrar a la librería. 3 hombres. Iban preguntando por ti. Tenían acento argentino. Uno de ellos mostró una foto tuya. Dijeron que eran contactos médicos. Yo corrí. Estoy escondida en el baño. La señal se cortó. Me quedé sola, en medio del jardín.
con el teléfono pegado a la oreja y el miedo latiendo como una bomba en el pecho. Una niña, hombres buscándome, una red más grande de lo que jamás imaginé, y una sola certeza: la guerra apenas comenzaba. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en el suelo del viejo cuarto que alguna vez fue mío, ahora convertido en una cápsula del tiempo que me sofocaba. Cada grieta en la pared parecía una voz del pasado, queriendo contarme algo que no quería oír. El vídeo de Alejandro y la niña me taladraba la mente. ¿Quién era esa niña? ¿Una sobrina? ¿Una víctima? ¿Una señal? Su presencia no era casual. Nada en Alejandro lo era. Si la había mostrado, era porque quería que la viera, porque quería sembrar en mí una semilla de duda. Y lo logró. Mi madre no preguntó nada, ni sobre el vídeo, ni sobre mi cara demacrada, pero sabía que estaba al límite. «Vuelve a Valencia», me dijo al preparar el desayuno. «No tienes que enfrentar esto sola. Si esa mujer vuelve a aparecer por aquí, yo sabré qué hacer». No respondí, no porque no confiara en ella, sino porque ya no confiaba en nadie del todo. Agradecí el café y tomé el tren de regreso con una idea clara. Alejandro no era un monstruo solitario, era un producto, y quien lo diseñó seguía operando. Al llegar a Valencia, fui directo a casa de Marta. Ella abrió la puerta con los ojos hinchados, pero una calma tensa en la voz. «Estás viva. Tú también». Intenté bromear, pero no me salió la sonrisa. Nos abrazamos en silencio. Ella me contó cómo había logrado salir de la librería, cómo se escondió en casa de una amiga que trabaja en una radio independiente. Fue esa amiga quien le dijo algo que cambió todo. «Clara», me dijo Marta con la voz baja como si el aire pudiera escucharnos. «Están detrás de ti por algo más. No solo por lo que sabes, es por quién eres». «¿Qué quieres decir?» La chica de la radio, su exnovio trabaja en seguridad privada. Dijo que el nombre Clara SM estaba en una lista que nunca debería haber visto. ¿Qué clase de lista? Una lista de perfiles genéticos de interés, sujetos alfa de comportamiento emocional extremo. Te están rastreando desde hace años. Tuve que sentarme. Sentí que no me pertenecía ni el cuerpo, como si cada decisión, cada emoción, cada pensamiento hubiera sido observado, archivado, interpretado. ¿Desde cuándo? No sabemos, pero parece que tú no eras solo un accidente de inseminación. Eres un archivo, eres un caso. Tragué saliva. ¿Y Alejandro? Otro caso, pero el suyo fue más controlado. Te eligieron para ver qué pasa cuando el vínculo falla, cuando se enfrenta a una mujer con voluntad fuerte, con instinto de ruptura. Me eché a reír, una risa amarga, rota. Soy un maldito experimento social. No, dijo Marta, tomándome las manos. Eres la excepción que se volvió amenaza. Por eso quieren silenciarte. Laura llegó poco después. Traía un sobre en la mano, con marcas de haber sido abierto y vuelto a sellar. Dijo que se lo habían dejado en la recepción del lugar donde estudia. Dentro había una carta manuscrita. Reconocí la letra. Era de Alejandro. «Clara, no entiendes lo que está en juego. Yo tampoco lo entendí. No soy tu enemigo. Lo fui, sí, porque me diseñaron así. Pero ya no. La niña no es mía, pero es tuya. Tu clon, parte de ti, de tus células. He encontrado cosas que me hicieron despertar. Quiero sacarte de esto. Te lo debo. Encuéntrame donde todo empezó, donde te pedí que fueras madre por primera vez. Guadalajara». El mundo se desdobló ante mis ojos. «Está jugando contigo», dijo Laura, furiosa. «Clon, ¿qué mierda significa eso?» «No lo sé», murmuré, «pero voy a averiguarlo». Decidí ir a Guadalajara, sola. Marta protestó. Laura amenazó con seguirme, pero no podía arrastrarlas más. Tomé el tren al amanecer. Llevaba solo una mochila, el móvil con grabadora, una carpeta con documentos y una pistola de autodefensa que Teresa me había entregado por si acaso. Al llegar a la ciudad, todo parecía normal. Las mismas casas, las mismas calles soleadas, pero en mi mente todo se deformaba. Fui a la casa de su hermana, donde sostuve aquel bebé por primera vez, donde sentí que me partía en dos. Toqué la puerta. Nadie abrió. Di la vuelta a la casa, el jardín. Allí estaba el banco. Y allí, Alejandro, solo. «Hola, Clara», dijo como si estuviéramos en una película mal escrita. «¿Dónde está ella?», pregunté. «A salvo. Pero no por mucho tiempo. Lo que descubrí cambia todo. Verónica no es solo científica, es la madre de la niña. Y la niña es tu copia, tu genética. Usaron tus datos del banco de óvulos de Zaragoza. Hicieron eso sin tu permiso. Y ahora quieren reproducirlo, escalarlo». Sentí un vómito subir por mi garganta. «¿Por qué me dices esto ahora?» «Porque ya no quiero ser su experimento. Quiero derribarla contigo».
¿Y por qué debería creerte? Porque nos están grabando, dijo, señalando discretamente una cámara escondida entre arbustos. Y tú eres la única que puede volver esto contra ellos. Saqué mi grabadora, la encendí, lo miré. Entonces habla. Y Alejandro empezó a confesar. Pero no llegamos al final. Una furgoneta negra entró en el jardín. 4 hombres descendieron, y esta vez no vinieron a hablar. No me dio tiempo de reaccionar. Uno de los hombres me sujetó por detrás y me tiró al suelo. Otro se lanzó sobre Alejandro. Lo golpeó con una pistola paralizante. El tercer hombre, con una cicatriz que le cruzaba el ojo izquierdo, apuntó directo a mi cara con un dispositivo que no reconocí. Un cuarto, más joven, revisaba rápidamente el jardín, como si buscara pruebas, cables, cámaras. Intenté gritar, pero uno de ellos me puso un trapo en la boca, el mismo de siempre. Silencio forzado. El cuerpo me ardía de impotencia. Todo mi pasado, todo lo que había descubierto, todo lo que aún necesitaba decir, a punto de desaparecer en ese jardín. No te haremos daño si cooperas, dijo el del ojo con la cicatriz. Venimos por la niña y por los archivos. ¿La niña? ¿Estaba aquí? Alejandro, aún en el suelo, alcanzó a gritar. ¡No les des nada, Clara! ¡Quieren borrarte! ¡Cállate!, gritó el joven, pateándolo con fuerza. Yo forcejeaba, con la garganta ardiendo por contener el grito, hasta que una voz, familiar e imposible, rompió el caos. ¡Basta! Era Teresa. Teresa, con su bastón, su abrigo largo, su mirada encendida por una furia que nunca había mostrado. «¡Soltadla ahora!», ordenó. Los hombres se detuvieron. Uno la reconoció de inmediato. «Ella es parte del Proyecto Cero», murmuró el joven. «La testigo original». Teresa se acercó, sin miedo. Sacó del abrigo un pequeño control remoto y lo levantó en alto. «Estáis todos grabados. Cámaras ocultas. Señal encriptada. Si me hacéis algo a mí o a ella, los archivos se difunden, no solo a periodistas, a organismos internacionales». La tensión se volvió insoportable. Uno de los hombres levantó el arma, pero el líder con la cicatriz lo detuvo. «Nos vamos, ahora». «¿Y la niña?», preguntó el otro. «Ya no importa». En segundos desaparecieron. Dejaron a Alejandro semi-inconsciente, a mí en el suelo, y a Teresa, temblando. Se arrodilló junto a mí, me ayudó a sentarme. «¿Estás bien?». «¿Qué fue eso?», balbuceé. «¿Cómo sabías?». He seguido sus pasos desde los años 80. Tenía contactos. Archivé todo. Pensé que nunca llegaría el día, pero tú lo provocaste. Tú abriste la grieta. Alejandro intentó incorporarse. Sangraba por la boca. Lo miré sin odio, solo con una tristeza que ya no se parecía al miedo. «¿Dónde está la niña?», pregunté. Él respiró hondo. «Con una mujer que la protege, una ex trabajadora del centro. La sacó de allí hace semanas, cuando supo lo que iban a hacer. Yo solo la vi una vez, pero es igual a ti». «Igual», Teresa asintió. «Tenemos que sacarla del país. Ahora». «¿Y los documentos?». «Están en manos de Marta», respondí. «Ella tiene copias. Y el respaldo en la nube. Todo». Teresa me ayudó a levantarme. «Vamos, ahora empieza la parte más difícil. Que el mundo escuche». Volvimos a Valencia esa misma noche. Mientras Teresa manejaba, yo llamé a Marta. «Ya saben todo. Intentaron borrarnos, pero fallaron. Prepara la publicación. ¿Estás segura?». «Sí. Publica el archivo completo. Las grabaciones. Los documentos. Que el mundo vea lo que nos hicieron. Y que nos escuche a todas». Esa madrugada, la publicación se hizo viral. Usamos el nombre del proyecto. Núcleo G. Hijas del Silencio. En menos de 12 horas estaba en portales de noticias, en foros, en programas de radio. La historia explotó. La gente al principio dudó. Pensaron que era una obra de ficción, una estrategia publicitaria. Pero luego empezaron a hablar. Mujeres, exenfermeras, investigadores retirados, familias, se abrían como flores en medio del incendio. Y con cada testimonio, el fuego crecía. Recibimos amenazas, claro, cuentas falsas, intentos de hackeo, pero también recibimos apoyo legal, de ONGs, de activistas, de periodistas. Y luego, llegó la noticia. Verónica Ruiz fue arrestada en Barcelona mientras intentaba destruir archivos clínicos. Su clínica fue intervenida por la policía. Las pruebas de alteración genética sin consentimiento eran innegables. En sus correos, hablaba de copias viables, de reproductoras rechazadas. Mi nombre estaba ahí, el de Laura, y el de al menos 15 mujeres más. Alejandro desapareció de nuevo. No sé si por miedo, por culpa, o por algún acuerdo oculto. Pero esa vez no lo busqué. Él era solo una consecuencia, nunca la raíz. Teresa fue entrevistada en directo por una cadena internacional.
Su testimonio fue la pieza clave que permitió iniciar un proceso judicial contra múltiples clínicas en España y en el extranjero. Laura y yo, por fin, nos abrazamos sin miedo. Y ahora, me preguntó una noche, en la playa, ahora buscamos a la niña y después reconstruimos. ¿Te arrepientes de haber empezado? Me arrepiento de no haberlo hecho antes. ¿Y si ella te odia cuando crezca? Entonces le diré la verdad, que nunca la quise traer al mundo, pero que jamás permitiré que nadie decida por ella. Esa misma noche llegó una llamada anónima, una voz femenina, muy joven. Clara, me dijeron que tú eres la única que puede ayudarme. Tengo una niña conmigo. Se parece mucho a ti. Dice que no entiende por qué la llaman experimento. ¿Vienes? Sí, iba a ir, porque ahora soy la madre de mi história. Voltei a Zaragoza numa noite de chuva. A mulher que me esperava era jovem, mais jovem do que eu quando fugi pela primeira vez. Tinha o cabelo preso em um coque apressado, usava roupas gastas e um casaco velho que parecia ter pertencido a outra pessoa. Seus olhos, porém, estavam vivos e cansados. A menina estava atrás dela, sentada no sofá, brincando com uma boneca de pano. E sim, ela era eu, não parecida, não lembrava. Ela era eu, com 5 anos de idade. A mulher que se apresentou como Eva havia trabalhado como técnica de laboratório na Clínica Ruiz. Após a morte suspeita de uma colega, começou a desconfiar. Quando leu um relatório com meu nome, decidiu fugir com uma das crianças incubadas em segredo. Não sabia se era legalmente minha, biologicamente minha, ou apenas mais uma reprodução aleatória de dados genéticos. Mas algo na menina a fazia protegê-la com instinto animal. Ela não tem nome ainda, disse Eva, com a voz baixa. Eles a chamavam só de sujeito C7. Ajoelhei diante da menina. Ela me olhou sem medo, curiosa. Tinha nos olhos o mesmo brilho de quando eu era pequena, antes de aprender a temer o mundo. Posso te chamar de Lia? Perguntei. Ela sorriu e assentiu. Ficamos ali por horas. Não chorei, nem uma vez. Havia algo de sereno em simplesmente vê-la existir. Pela primeira vez, entendi o que Teresa queria dizer sobre reescrever legados. Eu não precisava ser mãe de Lia. Só precisava ser o contrário do que nos fez nascer. Meses se passaram. A investigação cresceu. A lista de clínicas envolvidas em projetos similares aumentava a cada semana. Um escândalo internacional. Espanha, Argentina, México, Alemanha. Verônica Ruiz foi condenada por múltiplos crimes contra a humanidade e perdeu qualquer direito à defesa ética. Seu nome tornou-se sinônimo de horror. Teresa foi homenageada como denunciante histórica. Recebeu prêmios, mas recusou todos. Quando faleceu, deixou uma carta para mim. Fui fraca no passado, mas te vi ser forte. Essa história não é minha, é tua, é dela. Obrigada por ter me libertado antes do fim. Laura tornou-se ativista de direitos reprodutivos. Estuda direito agora. Criamos juntas uma fundação que apoia vítimas de experimentação médica, especialmente mulheres que passaram por clínicas de fertilização. Chamamos de Raiz Livre. Marta se mudou para o sul da França com a radialista com quem se refugiou. Escreve livros de ficção inspirados na nossa história. Nunca usa nomes reais, mas eu reconheço cada víscera. Alejandro nunca mais foi visto. Há rumores de que foi parar em um centro de reabilitação, financiado por antigos investidores do projeto Núcleo G. Outros dizem que está morto. Não me importa. Já não vive em mim. E eu? Eu vivo em paz. Lia vive com Eva, mas me visita todo mês. Ela sabe quem sou. E um dia saberá tudo. Não escondo nada. Porque não quero que ela cresça em silêncio como eu. Quero que ela escolha. Ser mãe, não ser, amar, fugir, lutar ou escrever. O último arquivo do caso foi publicado no dia do meu aniversário. O título era simples: Clara S.M., o nome que não puderam calar. Hoje, caminho pelo mundo com um sobrenome novo, mas a mesma história. Não precisei de filhos para criar legado. Criei coragem, e isso bastou. E quando as pessoas me perguntam por que nunca quis ser mãe, respondo: porque primeiro eu precisava nascer de verdade.